Y queridos amigos, nuestros seguidores, nuestras personas que siempre están al tanto de este gran espacio que emitimos aquí en su programa en Nocturna RCN todas las noches, todos los viernes, en este espacio que hemos creado para hablar del misterio y de los enigmas, de los hechos increíbles, de las leyendas, de los mitos que en este mundo pues desbordan nuestra imaginación y tantas cosas que no las podemos encontrar fácilmente en otro espacio. Aquí en Pandemia Misterio los vamos a desarrollar, los vamos a encontrar. Siempre es grato porque desde que empecé este programa, desde que empecé este espacio dentro de Nocturna RCN, pues me he encontrado con una cantidad de personas increíbles que hemos tratado muchos temas, pero que a mí he sentido una gran satisfacción porque es muy grato encontrar personas serias, inteligentes, dedicadas y con una trayectoria que uno no pensaría que han trabajado tantos temas con una seriedad como nuestro invitado, que ya lo voy a presentar, y además que el tema que también me lo han propuesto y muchos de los oyentes que yo sé que opinan y que están muy activos en nuestro programa, pues están pendientes de el programa de esta noche. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube Pandemia Misterio. Esta transmisión está saliendo en directo en YouTube para poder conversar y poder leer todos sus mensajes, sus sugerencias y todo lo que quieran transmitirnos. Pandemia Misterio en YouTube. Así nos buscan. También tenemos un Instagram, es Pandemia Misterio Raya al Piso. Y si gustan, también tenemos mi cuenta de Twitter que es arroba da Reyes Prieto, arroba da Reyes Prieto. Ahí tenemos muchos canales para comunicarnos y para seguir en esta noche conversando con cada uno de ustedes. Me encanta y los agradezco que estén en esta cita de todos los viernes. Hoy, bueno, el tema quiero que lo vayamos deshojando con nuestro invitado. Yo quiero presentarlo. Para mí es un honor tenerlo aquí. Me han hablado muy bien de él y he podido leer unas cosas interesantísimas de nuestro invitado. Él es don Gabriel Castro, el maestro Gabriel Castro, director de una organización que quiero que él me la presente. Creo que es Satsangu o Satsangui, no sé cómo será la pronunciación correcta, pero ya nuestro invitado no lo dice. Don Gabriel, muchas gracias. Bienvenido aquí a este espacio. Muchísimas gracias, Diego. Un saludo especial para ti, para RCN, para todos los oyentes de tu programa. Esperamos tener una velada cálida, de compañía e interesante de contenido. Veamos a ver. Eh, sí, el nombre de la organización es Satsangi SAS. Y Satsangi es un nombre sánscrito, perdón, y significa el discípulo iniciado o el buscador de la verdad. Ujú. Entonces, En sánscrito, la palabra Satsangi tiene esos dos significados. Satsangi es la pronunciación. Sí, señor, Perfecto, perfecto. el, el buscador de la verdad. Hemos recibido correos, bueno, usted no se imagina, don Gabriel, cuántos correos recibimos y las peticiones sobre distintos temas que quieren que tratemos en el programa, pues hay para dar y convidar y de todos los colores que usted quiera. Pero hay uno que me llamó mucho la atención y usted es toda una autoridad, por eso estamos conversando esta noche. Los misterios de los sufis. ¿Qué es el sufismo? Y en relación al sufismo y a esa filosofía de vida, ¿qué es, qué son los enneagramas? Entiendo y hago una pequeña introducción, no quiero desviar la información, usted es el que nos va a dar toda la información y la cátedra esta noche. Pero la importancia del conocimiento de nosotros, del yo interior, del conocimiento de cada uno de nosotros, que muchos a veces buscamos cambios en nuestra vida o queremos que cambie nuestra
nuestra realidad, en nuestro país, que cambie nuestra familia, pero muchos no nos damos cuenta que el cambio inicia en cada uno de nosotros y el cambio empieza con el autoconocimiento. ¿Cómo podríamos empezar, don Gabriel, para hablar de este tema, de los misterios sufis? Primero, no sé si de pronto, qué es un sufi? ¿Qué es el sufismo? Usted no sabe, pero usted es un sufi. Usted no sabe qué es sufi. Muchos sufis no saben que son sufis. Ujú. El sufi es aquel que desde lo sencillo busca encontrar en la creación la presencia del creador. Un sufi, y la palabra sufuf o sufis viene, es árabe, árabe antigua, y también significa lana, lana o simpleza. ¿Y por qué? Porque el sufi intenta borrarse a sí mismo, borrar su ego para poder reflejar los atributos del creador. De manera que cuando usted me pregunta, Diego, eh, ¿qué es un sufi? Y antes me habla de sus inquietudes filosóficas, del tiempo que ha dedicado con su programa, de la persona que se revela a través de lo que usted dice. Entonces, puedo decir que Diego es un sufi, pero él no sabe que Diego es un buscador también de la verdad, es un individuo que escarba en los misterios para reconocer la profundidad del conocimiento en la vida, en las cosas, en las personas. Diego también hablaba ahorita acerca de eh, las personas que tienen deseos de cambiar, que quieren cambiar su forma de vida, que quieren cambiar su matrimonio, su trabajo, su profesión, etcétera. En primer lugar, pues el cambio es un llamado natural, solo que si no hay una dirección, incluso puede convertirse en lo contrario. Si si el llamado a cambiar tiene un enfoque, una dirección, un propósito, entonces muy seguramente muchas cosas, muchas fuerzas van a estar acompañando, apoyando o propiciando ese cambio. Pero en realidad el cambio sucede es internamente. ¿Sí? ¿Me hago entender, Diego? Claro, y yo guardo silencio porque Ok. es muy importante, es muy importante tener y prestar atención para no perder el hilo de la conversación y entender muy bien lo que usted nos está diciendo. Pero maestro Gabriel, Gabriel Castro, eh, lo que entiendo es entonces el sufismo es una filosofía Forma de oriental, vida. una forma de vida, Es una forma de una vida. forma de vida, Sí. pero que para conocer sus orígenes tenemos que ir a dónde. Ah, bueno, en diferentes lugares, en realidad son cerca de 12 comunidades y cada una de ellas tiene una sucesión de maestros de muchos años, pero de muchos años. Eh, por ejemplo, Diego, muchas personas asumen que el sufismo es una corriente mística del Islam Ujú. y no, no es así. Pero hay una facción o sí, una parte dentro del Islam que es, que le llaman los sufis, pero eso es otra cosa. Pero cuando hablamos de cuál es la relación de los sufis con el Islam, pues resulta que cuando Mahoma, Dios lo tenga en su gloria, empezó su guerra santa de colonizar las tribus del desierto, eh, tenía un propósito, pero se encontró ya
allí ya se encontró con algunas comunidades sufis y fueron excelentes amigos. Los sufis, eh, por ejemplo, muchos de ellos, muchas comunidades, tienen unas experticias enormes en la geometría sagrada, la música, la poesía y otras ciencias y artes. Pero no son sectas, no son grupos aislados o antagonistas. Por eso hago el comentario, Diego, que cuando Mahoma conoció a los sufis, encontró en ellos mucha belleza, encontró la belleza de la música, de las matemáticas, eh, de toda la belleza de la naturaleza y se hizo amigo de ellos. Y varios compartieron por muchos años. Pero sorpréndete, Diego. ¿Te puedo tutear? Con mucho gusto, por favor. Gracias, gracias, Diego. Sorpréndete de esto. Los más grandes mártires sufis son o fueron a manos de los musulmanes. Grandes sufis fueron asesinados por los musulmanes, porque eh, el sufi no es fanático de una religión. El sufi sabe que hay un creador y hay una creación y que el creador está manifiesto, expreso en toda la creación. De manera que los sufis son individuos que viven de una manera determinada en razón de algunos, digamos, algunos códigos, algunos preceptos, como no hacer daño a nadie, ¿sí? Como reconocer la presencia del Creador en las criaturas, no maltratar la vida y algunos otros, pero son cosas tremendamente sencillas. Y adicionalmente, por decirte algo, yo nací en un hogar católico, o lo que era en esa época apostólico y romano, pero fueron precisamente mis padres, con su amor y con su enseñanza, que me permitieron empezar a buscar eh, el desarrollo espiritual de muchas formas. Y sigo siendo un enamorado de las enseñanzas de Jesús, pero no puedo ignorar la belleza de las escrituras del Corán, ni mucho menos, por supuesto, de la Kabbalah, los Upanishads, el Vedanta y los libros sagrados. Y entonces tú encuentras sufis, muchos en España, en Estados Unidos, en Colombia hay una comunidad relativamente grande e importante. De hecho, eh, va a ser 30 años que eh, hice la invitación al que es mi maestro y allí se formó una comunidad enorme, pero no es una afiliación, no hay que dar dinero ni firmar un documento, no, el sufi es absolutamente libre y es la libertad del corazón, la libertad de respetar todos los cultos. Claro. Entonces, Es decir que no, para ser sufi usted no tiene que ser musulmán, en absoluto, en absoluto. en absoluto. Pero por supuesto, hay algunas comunidades sufis que si no te conviertes al Islam, pues seguramente no participas completamente. Pero te voy a decir, en Colombia hay, que yo conozca, eh, no sé, una comunidad de tal vez 500, 600 de los que conozco, ¿no? Pero te voy a decir, hay algunos de ellos que jamás los veo en una reunión, Claro, que alguna vez cuando viene el maestro William Nawab Hasnack, asisten a una conferencia o a un retiro, lo que sea, pero no hay esas jerarquías ni hay eh, esas filiaciones dogmáticas.
Entonces, cuando tú eres un buscador de la verdad, entonces el sufismo es un llamado que se escucha dentro. ¿Me copiaste? Digo que creo que se paralizó No, la no, pantalla. no. Sí, sí estoy entendiendo. Sí escuché. Bueno, Gabriel, eh, a los que nos siguen, escríbanos, participe en nuestro canal de Pandemia Misterio, si les llama la atención, si quieren conocer más sobre este tema, si quieren conocer a Gabriel, con mucho gusto, en Pandemia Misterio, nuestro canal de YouTube, podemos vernos y comunicarnos. Gabriel, ¿usted cómo llegó al sufismo? ¿Cómo fue ese ejercicio en la vida que lo llevó a conocer esta forma de vida? Mm, Pues mira, Diego, desde muy joven, como te digo, con el auspicio de mis padres, eh, fui muy inquieto espiritualmente y pues dentro de lo que era la posibilidad de la religión católica, pertenecí por mucho tiempo en lo que se conoció como el barrio Sears de Bogotá, no sé si tú lo alcanzaste a conocer, lo que hoy es Galerías. Eh, Allí se formó un grupo que se llamó, y eso fue en todo el país, que se llamó Comunidades Eclesiásticas de Base, un sistema de recoger la opinión, la afiliación y el credo de la gente que estaba en la iglesia y generar conversaciones y trabajos de ayuda y soporte a otras personas, etcétera. Y vamos a decir que a mí me tocó mucho en mi crecimiento espiritual. Posteriormente, conocí a un sujeto que en paz descanse, que se llamó Carlos Vélez Rojas, un sujeto, un místico muy interesante, un Rosacruz, que lo conocí porque era cercano a la familia de la mamá de mis hijos. Pero muy pronto, ya empecé recién casado y con mis dos hijos pequeños. Empezamos a tener pequeños grupos de meditación y de estudio. En esa época estaba llegando a Colombia una corriente que fue muy bonita, que eran las enseñanzas de Carola de Goya. ¿Te suena? No, personalmente no la De, conozco. de raro no tiene nada que tengas un libro de ella, por ahí. Metafísica, las lecciones de metafísica. Yo soy de la línea de Connie Méndez, la venezolana. Esa, esa, esa. Carola de Goya y Connie Méndez, ¿sí? Ellas fueron las que desarrollaron todo lo que se conoce como la metafísica, los estudios de metafísica. Y cuando empezaron a llegar a Colombia, nosotros teníamos un grupito de estudio que luego empezó a estar más cercano de la meditación. Y en un momento determinado, esto yo tenía en ese momento 24 años, eh, uno de los compañeros del grupo de meditación nos anunció que venía precisamente de Venezuela un individuo muy interesante que traía un sistema tremendamente revolucionario de autoconocimiento que todavía era secreto para la humanidad y que este sujeto le habían hablado de nosotros en Venezuela, Carola de Goya, Connie Méndez, y entonces este sujeto pasó por Colombia, hizo una charla y en un siguiente viaje impartió para un grupo de 21 personas un entrenamiento muy complicado, una cosa que devastadora, una cosa tremendamente devastadora desde el autoconocimiento. Como te digo, yo era un pelado de 23, 24 años, pero ya tenía dos hijos, casada, por supuesto, con responsabilidades y con muchas inquietudes místicas. Y por supuesto, pues fui a dar allí a este curso y allí conocí por primera vez el eneagrama. Pero Ujú. el eneagrama en esa época todavía estaba el acuerdo de que la humanidad no lo podía ver
aún. Solamente habían sido un grupo de personas que habían tenido acceso a partir de Oscar Ichazu y Claudio Naranjo y otros sobre algunos aspectos del eneagrama, lo que hoy es el eneagrama occidental, pero no el eneagrama, digamos, sufí. Sin embargo, entonces, Diego, tuve la oportunidad de estar allí, fue muy, muy impactante, eso transformó completamente mi vida. Para esa época trabajaba para una multinacional de productos químicos y tenía esta inquietud tremenda de lo que me había sucedido a partir de ese trabajo de autoconocimiento. Pues voy a intentar hacerte más corta la historia, pero es muy puntual y quiero resaltar algunas cosas, si tú me lo permites, porque la audiencia que tienes se merece un toque de verdad y no es, yo no tengo la verdad, soy un buscador de ella, pero puedo hablar de la diferencia entre una cosa y otra porque las he vivido. De manera que pasaron 14 años y luego a través de otra persona, muy interesante también, eh, una persona con las que aquí en Tabio habíamos tenido unas reuniones muy interesantes, unas tenidas espectaculares. No sé si has oído hablar de Sixto Paz. Sí, claro. Y, ok, Claro. él Peruano. estuvo, ajá, él estuvo varias veces aquí en nuestra casa y aquí había charlas y para esa época había muchos avistamientos que se sucedían aquí. Y curiosamente, el maestro Gerardo Schmedlin Torres era vecino, vivía aquí a dos portones de mi. Y bueno, apareció la oportunidad de ir al Rosal, Cundinamarca, a una capilla de los benedictinos, a conocer a un sacerdote español, Carlos Izalgarriaga, que había conocido a partir de un colega de él, de otro sacerdote, un sistema místico de autoconocimiento muy secreto y muy, muy complejo. Entre una historia y la otra, recuerda que ya tenemos 14 años de diferencia. Y ahora cuando fui al Rosal y me encuentro con que me muestran por primera vez dibujado el eneagrama, para mí fue un choque interesantísimo, porque este señor con el que estuve 14 años atrás lo dibujaba en el aire con un cuarzo puro, un cuarzo absolutamente translúcido, y él hacía un mantra y dibujaba en el aire. Y tú no te imaginas la frecuencia vibratoria que se elevaba en ese bendito salón donde estuvimos 2 semanas continuas encerrados en una experiencia increíble. Cuando veo 14 años después la figura, fue impresionante el impacto. Y asistía al curso con el padre benedictino y luego en un par de conversaciones le dije, mire, yo conozco esto hace 14 años, pero de esta manera. ¿Usted por qué no le mezcla alguna cosita para que no se quede tan bíblico su enneagrama y se convierta en una herramienta liberadora de autoconocimiento? Por esa época estaban empezando a aparecer en Colombia las obras de Anthony de Melo, que seguramente también lo conoces. Sí, señor. Y, y bueno, de manera que una vez que estuve en el Rosal, experiencia en la que me acompañó la mamá de mis hijos, Victoria Carvajal Sarmiento, eh, se me ocurrió, dije, no, yo ya viví esto hace 14 años, ya no quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo. Creo que ya encontré por dónde es el llamado que tengo desde niño. Y tardé un poco más de 2 meses también encerrado, diseñando y estudiando un proceso que pudiera ofrecérselo a las personas para hacer un poderoso insight que fuera tan, tan liberador que se convirtiera en una herramienta duradera por muchos años. Y así diseñé el primer taller de Enneagrama en una experiencia intensa, fuerte, lo reconozco, la cual se ha modificado mucho porque
a los 5 años de estar en esta tarea fue que estudiando los sufis y estudiando el origen sufí del enneagrama, me encontré con unas cosas muy interesantes y no me vas a creer, Diego, y la audiencia, pero hubo unas coincidencias tan impresionantes, pero tan sumamente impresionantes que eso es para sentir el escalofrío en la piel al recordar y vivir eso, de cómo fue que se dieron esas relaciones, esas uniones, esas sincronicidades. Pues en esa época escasamente estaban apareciendo por primera vez los celulares, el gran desarrollo tecnológico era el fax. Y una chica que estuvo aquí en uno de los procesos de taller, cuando me escuchó hablar de los sufis, me dijo, oye, yo tengo en mi oficina un fax que llegó de una comunidad sufi de Holanda, porque un señor amigo me pidió el favor que enviara un fax a esa dirección y el amigo se desapareció. Y resulta que el martes próximo vence el plazo para contactar a esa comunidad sufi. ¿A usted le interesa? Pues al día siguiente, lunes, me fui para la agencia de ella y tuve la oportunidad, porque respondimos el fax, muy querido, y del otro lado, la persona dijo, no quiero fax, quiero una llamada telefónica, póngame con la persona que está invitando. Tomé el auricular y allí se hizo una conexión espiritual enormemente poderosa hasta estos días. 30 años siguiendo las enseñanzas. A veces nos vemos una vez al año, otras veces no. Pero, ¿cuáles son las enseñanzas? Cosas sencillas y básicas, como por ejemplo, descubrir y conocer verdaderamente el desarrollo de la personalidad, pero desde el punto de vista místico, no desde que Diego tiene la personalidad tal y tal. Eso además de ser un insulto, no te sirve para absolutamente nada. Que alguien estudie el enneagrama para entender cómo le ponen números a la gente, eso es ofensivo. Gabriel, Cuenta. algunos estarán preguntando qué es el enneagrama. Yo ya lo sé porque investigué antes de esta conversación, pero ¿cómo le podríamos explicar a los oyentes qué es el enneagrama y por qué es tan importante para el desarrollo de nuestra vida? ¿Usted por qué está haciendo esas preguntas tan tenaces, Diego? Ah, está hecho una cuchilla. Diego, mira, la palabra enneagrama es una palabra genérica que etimológicamente significa enea, 9, grafos o gramma, figura, figura de 9. Otro nombre que tiene, que le atribuyó el maestro George Ivanovich Gurdjieff, fue el de el movimiento armónico del universo. Pero te voy a decir que las investigaciones que ha hecho mucha gente se ha dedicado a investigar el origen. Aparecen rastros en la Sumeria antigua, 5.000 años antes de la era cristiana. Y el eneagrama, como es el nombre etimológico en Occidente, digamos que es un sello, una forma, un símbolo que puede ayudar a que el individuo, a partir del autoconocimiento, libere el atributo divino que le pertenece por herencia. Entonces, nosotros tenemos un rasgo dominante de nuestro ego que nos hace repetir los impulsos animales. Pero por herencia, porque somos seres espirituales, por herencia tenemos algo que lo nombro como un atributo divino. Y el atributo divino es lo que te permite convertirte en humano.
debes de ser curioso de las neurociencias, seguramente, y habrás descubierto que recientemente muchos investigadores nos están diciendo que nosotros no somos humanos. Esta no es la especie de los humanos. Esta es la especie de los hombres que se pueden convertir en humanos. ¿Tienes bolígrafo ahí junto a ti y un trozo de papel? Aquí tengo. Sí, Entonces escribe en mayúscula la palabra humano, grande y en mayúscula. perfecto. Entonces, humano. Ahora traza un slash entre la H y la U. Who, para que quede who. Entre la H y la U. La, O después de la entre... U. Ah, perfecto. Después de la U. Después de la U. Listo. Y la palabra man, mano, Sí. man es hombre, pensamiento. La partícula hu significa divino, sagrado. El humano no es más que un ángel atrapado dentro de un animal. No sé si estás de acuerdo conmigo y tu audiencia, pero el humano no es más que un ángel atrapado dentro de un animal. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿mi comportamiento está expresando la partícula divina que hay o el animal? Entiendo. ¿Puedes dibujar un enneagrama ahí en tu papel, por favor? Sí. ¿Cómo sería la forma correcta? Dibuja Bueno, un círculo sí, y viajando de derecha a izquierda, un círculo, sí. y ahora dentro de ese círculo vas a inscribir en el mismo sentido un triángulo equilátero. Vas a meter dentro del círculo un triángulo equilátero, ¿correcto? Ujú. Bien, voy a decirte que el círculo, porque esto es un símbolo, el círculo es la representación del creador. ¿Por qué? ¿Qué atributos del creador están en el círculo? Cuéntanos tú, Eh, eh, la perfección, uno, ¿cierto? podría ser. Ajá, sin principio ni fin. Correcto, la que prevalece, permanece en el tiempo, no tiene fin ni principio. Entonces, el círculo es el creador y lo que hay dentro del círculo es la creación. Correcto, sí. Y ese es un principio sufi que te dice que el creador no está perdido y aquí hay una creación y hay un creador. No, Está en nosotros. la creación es la manifestación del creador, ¿correcto? Claro. No puede haber nada fuera de, o si no, no tendría el atributo de omnipresente ni omnipotente. Y el triángulo inscrito es la Trinidad. Ujú. Desde el creador, digamos que se emanan tres fuerzas que podríamos decir que Brahma, Vishnu y Shiva, o Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que la creación está impregnada permanentemente de el Espíritu Santo, ¿correcto? Entendemos perfectamente. Ahora, cada 40 grados al círculo hay que ponerle un puntico, comenzando por el vértice superior del triángulo. En el, en el vértice inferior del triángulo a tu derecha pones el número 3 o la nota musical do. Y en el 6 también. El número 6 o la nota musical do. Lo mismo en arriba. En el vértice superior aparece el número 9
y también la nota musical do. ¿Te suena algo con esos tres números? 963 o 936. ¿Cuánto miden los ángulos internos del triángulo equilátero? 180 grados. Mm. Y eso es la mitad de 360. Ok. Entonces, después del número 9, vas a repartir ese pedacito en un 1, un 2, luego te sigue el 3 del triángulo, un poco más abajo, el número 4, luego el número 5, luego sigue en el vértice el 6, un poquito más arriba el número 7. Y ahora vas a hacer lo siguiente. Vas a trazar una línea sin levantar la mano desde el número 1 al número 7. Pero Gabriel, lo que pasa es que para usted es sencillo, pero yo me perdí. Entonces No se ha perdido. Yo sé que no se ha perdido. Muéstrame el dibujo. Muéstrame el dibujo y yo sé que no se ha perdido. No, si quiere, hagamos el ejercicio y lo volvemos a hacer rápidamente. Espérame a ver, y lo hago más grande. Lo hago más grande. Lo hago de una manera para que las personas que nos están viendo puedan visualizarlo. Aquí tengo uno, pero ese es un poquito confuso. Sí, sí, sí quiero un poquito más a su izquierda. Perfecto, perfecto. Sí, ahí estamos viendo. Sí. Eh, la, la línea más gruesa, círculo, triángulo interior, Sí, ¿ok? Incluso me queda más fácil pintártelo aquí. Yo lo puedo pintar acá y te lo muestro. muy bien. Mientras hace don Gabriel el dibujo, los invito para que nos sigan en el canal de YouTube buscándonos como Pandemia Misterio. Pandemia Misterio, y para que estos temas que les generan interrogantes, les generan alguna duda, alguna reflexión, nos la puedan transmitir a través de ese medio. Pandemia Misterio en nuestro canal de YouTube. Hoy un programa especial con un grandísimo invitado. Hemos tenido la facilidad y el enorme placer de poder conversar con nuestro invitado, con el maestro Gabriel. Bueno, Gabriel, ya tiene el dibujo ahí, ¿no? Sí. Te voy a pedir, si no te importa, que incluyas mi nombre sufí. Amir Gabriel Castro. Amir Gabriel. Sí. Muy bien. Entonces, pues, como me hiciste la pregunta de que qué es un enneagrama, entonces, primero te dije que es un sello que fue entregado a la humanidad hace más de 5.000 y pico de años, más de 7.000 años, con la posibilidad de que el individuo pudiera desarrollar la parte divina en el animal. No, nosotros somos, eh, no sé si has escuchado de Teilhard de Chardin, que dice que o somos seres físicos con experiencias espirituales o somos seres espirituales con experiencias físicas. Ujú. Entonces, eso es algo que es definitivo que el individuo resuelva en su vida. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Si conozco las cosas que suceden en mi vida que no deseo, ¿por qué no deben suceder? Entonces, eh, desde la perspectiva de la escuela que sigo y la escuela que propongo, eh,
tengo una formación en eneagrama transpersonal que estoy ofreciendo desde que comenzó la pandemia. Eh, porque el eneagrama es una herramienta profundamente terapéutica, pero transpersonal. Es decir, que invita al individuo a conectarse con la parte profunda de su propio ser, a encontrar el que soy de verdad. Entonces, es diferente cuando tú estudias, Diego, un eneagrama y a través de la descripción de la tipología, llegas a la conclusión de que tienes una personalidad 2, 3, 4, 5, 7, 8, la que sea, con las variables que se han inventado. Eh, Eso es insulso. Y entonces le voy a dejar a la audiencia y a Diego Reyes un trabalengua sufi. ¿Me lo permites? Adelante, por favor. ¿Por qué razón un burro cargado de libros no va al río a beber? ¿Por qué razón un burro cargado de libros no va al río a beber? ¿Qué significa todo eso? Estás pensativo. ¿Hay alguien de la audiencia que está viendo por ahí? Ah, no, ellos hasta la noche. Ok, entonces te voy a decir, Diego, Sí, señor. el ego, el ego es el burro, es nuestra parte animal. Tenemos un ego para cuidar la vida, para dar satisfacción a la vida, para proteger la existencia. Pero, ¿tú eres Diego Reyes o ese es tu nombre? Ese es nuestro nombre. Nombre. Ese es tu nombre, pero ese no es lo que eres. Ujú. ¿Y sabes lo que eres? Sabes que eres un ser que habita en una dimensión biológica, pero que tampoco eres eso. Tú eres tu cuerpo, No. ¿cierto que no? Mm. Ok, ya. ¿Tienes hijos? Sí, Y sientes, por supuesto, amor por ellos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que amas de ellos? ¿Que son buenos estudiantes o hay algo intangible que está dentro de ti y te hace saber que son seres hermosos? así es. Ok, entonces no es por el cuerpo ni por si son estudiantes buenos o no. Entonces, el ego es el burro. Los libros es la información y las creencias. Entonces, nuestro ego anda buscando información de todos lados para cargarla y adornarse y exhibirse, pero nada de eso le sirve para ir a la fuente. Si el burro cargado de libros se acerca al río a beber, ¿qué le puede pasar? Cuéntanos tú, Diego. ¿Qué le puede suceder? Se puede ahogar. ¿Por qué razón? Por el peso de los Por libros. el peso, sí. ¿Y qué le pasaría a esos libros? ¿En qué se convertirían? En nada, porque se van al río, Se, se se diluyen. diluyen, ¿cierto? El río es simbólicamente la fuente. Entonces, si tu ego descubre que hay una fuente y va a beber, va a entender la diferencia entre un sorbo de la verdad, de la esencia y las informaciones y las creencias. Pero ese burro, cuando va al río, no puede hacerse dueño del río, ¿no es verdad? Ni puede obligar a otros a que vayan a beber a ese río. Ni se puede tomar tampoco todo el río en un solo sorbo. Entonces, el burro va y con un sorbo
de sabiduría, de la gracia, resuelve y se empieza a quitar los libros, las creencias, las ideas, y se va, pero él sabe dónde está la fuente y regresa otra vez, y regresa, y vuelve a regresar, porque reconoce dónde está la fuente. El otro burro no se acerca, solamente carga libros y los exhibe y que se los alaben. Es la diferencia entre ser y ser. Muy bien. Amir Gabriel Castro. Cuéntame, Y Diego. infortunadamente, pues tenemos una espada de Damocles que Así es. nos limita el tiempo, El, pero creo que sí, se han dado suficientes principios en esta noche para que muchos de los que nos escucharon tengan en este momento una inquietud en torno al sufismo, en torno al eneagrama y empiecen un camino propio de aprendizaje y de experimentación en torno a este tema, esta forma y estilo de vida. así es, Diego. Eh, si alguna persona, Permíteme una, por favor, adelante. es que el sufi no busca adeptos, busca corazones sinceros y por eso prefiere confundirlos que atraerlos con golosinas. Ujú, muy bien. De don Amir Gabriel Castro, las personas que quieran comunicarse con usted, que quieran conocer más de usted, de su trabajo, ¿cómo lo pueden conocer? ¿Cómo se pueden comunicar? ¿Cómo pueden encontrar más información? Muchísimas gracias, Diego. Pues en las redes está mi nombre o Satsangi, está la formación que estamos impartiendo que se llama FED y la otra que es la mentoría humanista. En mi correo, que también lo tienes allí, eh, y mayormente en eso, como Amir Gabriel Castro Arango, como en las redes Satsangi, SAS y por supuesto Instagram y Facebook. En ellos pueden encontrar información. Diego, muchísimas gracias, muy generoso, muy querido. Ya tienes un oyente eh, permanente, viernes 10 de la noche. Maestro, le agradezco mucho estos minutos y a nuestros oyentes también les agradezco el dejarse atrapar por, por estas enseñanzas, por estas formas y estilos de vida distintas a las que conocemos, pero que por ende es un desafío también poder conocerlas y ver, eh, empezar ese aprendizaje de la vida. Nosotros no solo venimos aquí a despertarnos, a trabajar, a comer, a dormir, sino que hay un trasfondo y una finalidad por la cual estamos aquí, despertamos todos los días. Hay un Así es. principio, hay una razón, hay una finalidad. Y esa finalidad a veces se pasa la vida y no sabemos por qué estoy yo acá o por qué estoy aquí en este planeta. La verdad es que todos debemos propender para saber y sacarle provecho a esta experiencia maravillosa. Eh, Maestro, nuevamente muchas gracias y le agradezco haber estado con nosotros. Diego, un abrazo gigante y recuerda que eres un sufi que no sabe. Un abrazo.